Yo soy Eduardo Mogan, poeta y escritor, y Luis ha tenido la amabilidad de invitarme a participar en la presentación de este libro, El triunfo de la vida, de Shelley, el poeta inglés Shelley. Y con mucho gusto colaboraré en dicha tarea mediante una conversación que vamos a mantener entre nosotros y con ustedes, si quieren hacerlo, si quieren, digamos, seguirnos. A partir de, como digo, la publicación por primera vez, porque era un libro que no había sido traducido al castellano hasta este momento, es decir, que a Luis cabe atribuirle el mérito de haber, entre comillas, descubierto este texto, este volumen para el lector español, lector que no lo conocía en su lengua original. Y es un libro inacabado, por lo tanto es un libro raro, al que uno no accede necesariamente de la misma manera que a una obra que haya recibido el visto bueno de su autor. Y es un libro extraño, muy singular y muy radical en muchas de sus propuestas. Lo primero que me gustaría preguntarle a Luis es, bien, quizá el libro, como digo, no era conocido por el lector español, o por la gran mayoría de los lectores de poesía españoles, pero desde luego Shelley sí lo es. Es uno de los grandes poetas románticos de la llamada segunda generación del romanticismo inglés, la que lo reúne con Keats y con Byron, fundamentalmente. Y, como digo, la figura de Shelley sí es conocida, sí es una figura potente, es una figura destacada en el movimiento romántico europeo. Y quería preguntarle a Luis, digamos, cómo sitúa este libro, el libro que él ha traducido, en ese concepto de romanticismo. Cómo lo sitúa en el marco del romanticismo europeo y, más concretamente, en qué rasgos del libro sitúa él el romanticismo. Es decir, ¿por qué podemos decir que este es un libro romántico? Y quizá me gustaría, si te parece bien, empezar por ahí y no sé, plantearte esta cuestión. Gracias, Eduardo, por la pregunta, por estar aquí, y agradezco también a todos los asistentes su presencia y a la librería Documenta que nos haya acogido. Sí, no, desde luego la pregunta es interesante porque Shelley nunca pensó en sí mismo como romántico, por supuesto, eso es una etiqueta posterior que se les ha puesto a estos poetas. Y en España, donde quizá el movimiento llegó ya en una segunda o tercera ola, el romanticismo quizá no es nuestro periodo más potente, y a veces la gente tiene unas ideas de, pues cuando habla de romanticismo piensa en pues no sé, un poeta recitándole a la amada algo a la luz de la luna, una cosa un poco cursi, un poco... y no es, desde luego no es el caso de Shelley para nada. En Inglaterra hubo una primera generación romántica compuesta por los poetas Wordsworth y Coleridge, que publicaron un libro titulado Baladas líricas en 1797. Ese libro llevaba un prólogo escrito por Wordsworth, que es como hoy en día, retrospectivamente, lo vemos como un manifiesto de lo que fue el romanticismo, ¿no? Y es un libro que abrió el camino para esa segunda generación romántica que has mencionado, compuesta por Shelley, Keats y Lord Byron. Entonces, lo que decía Wordsworth en ese prólogo es que hay al menos dos coordenadas, dos o tres coordenadas importantes. Una es volver al lenguaje corriente, es decir, la poesía del 18 en Inglaterra era una poesía como más, un tanto artificiosa, ¿no? Con muchos juegos de ingenio, poemas como de sociedad de salón. Ellos decían, no, hay que usar un lenguaje más corriente y hablar sobre la gente corriente. Hay que centrarse en las emociones. Emotion recollected in tranquility, es la expresión, ¿no? La emoción recordada, evocada con tranquilidad posteriormente. Y hay que escribir más sobre la naturaleza, porque el hombre solo es hombre ante la naturaleza, dice Wordsworth en ese prólogo. Y yo creo que varias de estas coordenadas algunas, pero no todas, son importantes para entender a Shelley, porque Shelley nace en 1792 y muere en 1822, o sea, no llega ni a los 30 años, una vida muy corta, como Byron y Keats. Los tres murieron jovencísimos, en la plenitud de sus facultades.
quizá lo que distingue a Shelley, a Byron y a Keats de sus predecesores es que son poetas más cosmopolitas. Wordsworth es el poeta de los lagos, ¿no? Estaba en el distrito de los lagos, al norte de Inglaterra, escribe mucho sobre Inglaterra. Shelley, bueno, Byron ya no ni digamos, pero Shelley viajó, llevó una vida muy nómada, y en uno de sus viajes, en 1819, llega a Roma, y se queda absolutamente maravillado. Bueno, era parte del Grand Tour en aquella época, un joven aristócrata inglés tenía que viajar por Francia, por Italia. Y entonces Shelley vio en Roma, si recuerdan, al lado del foro del Coliseo está el arco de Constantino, y después caminando hacia el foro romano hay otro arco que es el arco de Tito. Y en ese arco tiene unos relieves que representan un triunfo romano. Un triunfo no tiene el sentido de victoria, bueno, no tiene exactamente el sentido de victoria. Un triunfo en el Imperio Romano era una procesión militar. Después de una conquista del Imperio Romano procesionaban y ahí exhibían el botín de guerra y los prisioneros de guerra. Y a Shelley esa imagen le resultó tremendamente sugestiva, hasta el punto de que le inspiró para escribir este poema, que es un poema que representa a la humanidad entera encadenada, atada a un carro, que es el carro de la vida que nos va arrastrando a todos, ¿no? Todos más o menos vamos culebreando en la vida como podemos, y el poema pues representa ese triunfo como una gran metáfora de la vida. Entonces, llegando ya a tu pregunta, ¿en qué es romántico este poema? Yo creo que al menos hay tres aspectos, ¿no? Uno de ellos es, como decía, conectándolo con el prólogo de Wordsworth, el énfasis en la naturaleza. Es decir, es un poema en el que la naturaleza ocupa un lugar central. Ya comienza con una descripción maravillosa del amanecer y cómo el sol irradia energía sobre toda la creación, los seres vivos, los animales, etc. Y luego es que todos los pasajes importantes del poema están centrados en interacciones entre los protagonistas y la naturaleza. Y un mensaje muy importante del poema es que el ser humano a menudo vive de espaldas, o sea que tenemos en nuestras narices toda esa belleza del mundo natural que es infinitamente superior a cualquier creación humana, y sin embargo somos ciegos a ella, ¿no? Vivimos de espaldas a la naturaleza. Opinaba Shelley en 1822, no sé qué pensaría hoy, ¿no? De cómo vivimos, pero ella entonces Entonces, un tema es el tema de la naturaleza. Otro tema es la importancia de las emociones. Es un poema también en el que las emociones tienen un lugar central, y por ejemplo hay todo un pasaje en el que hay un río, digamos que es como el río del Leteo, de la mitología griega, que hace que uno lo olvide todo, ¿no? Y Shelley hace como toda una exploración de distintos sentimientos humanos muy fuertes, y no solo el amor, también el dolor o la envidia, los celos o el duelo por la muerte, y todos esos sentimientos acaban como licuándose o desapareciendo ante la fuerza de ese río que hace que uno lo olvide todo. Así que el tema de la exploración de las emociones yo creo que también es un tema romántico por antonomasia. Así que en naturaleza, emociones. Y el tercer tema sería antes quiero añadir otra cosa, que la naturaleza de Shelley es una naturaleza un tanto salvaje. No es el jardín francés, el jardín cartesiano, en el que uno sabe exactamente. Es más un jardín inglés, un tanto inhóspito y desconocido. El poema está ambientado a orilla de los montes Apeninos, en Italia, que a Shelley le encantaban, pero acaba siendo una descripción de la naturaleza mucho más abstracta y universal, y a veces un tanto amenazadora también. Y el último rasgo romántico, junto a la naturaleza y el estudio de las emociones, sería la exploración de lo irracional, de la irracionalidad. Yo creo que es un poema como digo, que representa la vida humana como una especie de danza macabra. Después hablaremos de eso, en torno a ese carro triunfal, y hay toda una serie de personajes que tienen comportamientos un tanto que no son racionales, ¿no? Y ellos no acaban de entender muy bien tampoco por qué se encuentran allí, qué es lo que está pasando con ellos. Y a Shelley le interesa mucho, él sufría de insomnio y sonambulismo, le interesa mucho el mundo de los sueños, de la fantasía, de lo irracional,
Y eso también me parece un rasgo romántico importante. Estos, los aspectos que acabas de señalar son, en fin, me parecen muy bien precisados. A mí me interesan particularmente, me han interesado en la lectura y en el estudio del libro, me han interesado sobre todo los relativos a ese tercer punto que has mencionado. La irracionalidad o una cierta... Uno va leyendo estos tercetos encadenados, que por cierto también me gustaría luego preguntarte sobre la forma, porque es una estructura muy singular en la que, en fin, se suceden esos pequeños bloques compuestos por 3 versos de principio a final, ¿no? Y a mí, de algún modo, esa estructura me recuerda al paso de un carro. El paso de un carro, el traqueteo y esa imagen de un bloque que se desplaza a través de un camino. Se reproduce también a través de la terza rima, el terceto encadenado, tal como lo bautizó y utilizó Dante, que es una de las principales influencias de Shelley en general y de esta obra en particular. Y esa forma, digamos, que de algún modo reproduce o sugiere el fondo. Ya sé que la distinción entre forma y fondo es falaz, pero, digamos, a efectos didácticos, esa forma que reproduce ese fondo, ese paso lento, polvoriento, constante, siempre igual a sí mismo, pero que no parece acabar nunca, sobre todo, entre otras cosas, porque es una obra inacabada. Me parece un gran acierto expresivo de Shelley, un gran acierto formal. Pero yo quería mencionar, o me quería abundar, o que abundáramos en la cuestión vinculada a esa irracionalidad, o ese cierto irracionalismo que desprende el abismamiento en el yo. Porque para suscitar todas esas emociones, para sugerir todas esas reflexiones, Shelley lo que hace, aunque construye, en mi opinión, una alegoría existencial. El triunfo de la vida es una alegoría existencial, una gran metáfora sobre qué es la vida y qué es la muerte. Él, para hacer eso y para proyectar eso en los lectores, lo que hace es sumirse en sus propias sombras. Se en sí misma mira hacia adentro y explora el yo, que fue el gran mundo. Es cierto que la naturaleza está ahí como interlocutor del yo, pero se sumerge en el yo, en las profundidades de la conciencia, en las sombras interiores, vinculadas, como ha señalado Luis, a ese mundo onírico en el que él, por desgracia, digo por desgracia porque era un insomne sufriente, se veía sumergido. Y de ahí extrae siempre una atmósfera, no sé qué te parecerá a ti, Luis, extrae porque en los libros es muy importante, naturalmente, lo que cuentan y cómo lo cuentan, pero ese cómo contarlo, yo creo que lo mejor que puede hacer, si lo hace bien, es suscitar una atmósfera. Y la atmósfera, el tono que se desprende de este libro, es un tono que a mí me suena fuertemente onírico, fuertemente irreal. Paradójicamente, y con esto te paso la palabra a ver qué te parecen todas estas aproximaciones que estoy haciendo, paradójicamente ese mundo onírico, ese mundo real, ese mundo de sombras, en el que no sabemos muy bien nunca qué está pasando, ni qué les está sucediendo a los personajes que aparecen ahí, ni qué acaba de significar todo eso que ocurre. En ese contexto encontramos un fuerte contraste con una realidad natural que Shelley plasma en el libro a través de una gran explosión de luz. Es decir, por una parte se hunde, se sumerge en las sombras, en sus sombras, para crear una metáfora de todos, para crear una metáfora del ser humano, y a la vez enfrenta eso, para que quizá brille más, a una realidad muy sensual, llena de luces, llena de paisajes, llena de plantas, llena de explosiones de color, llena de formas que bullen. De hecho, en el libro aparecen muchas formas, él las llama así, con mayúsculas, como si fueran personajes. Formas, es decir, volúmenes, sombras, penumbras en cuerpos que se mueven, que giran. Hay un choque ahí entre esa interioridad, entre esa, digamos, oscuridad del yo que se proyecta en la vida, y a la vez en todo ese entorno luminoso,
radicalmente sensual, profundamente natural, lleno, como digo, de color, lleno de color. Y eso me parece que también es una plasmación concreta, material, tangible, muy propia del romanticismo. No sé si... No, estoy de acuerdo. Yo creo que toda esa dimensión oscura del poema, porque no es un poema amable, es un poema que presenta una imagen o una visión bastante pesimista o incluso nihilista de la existencia humana, y no creo que fuera de los favoritos de su mujer Mary Shelley, la autora de Frankenstein, que como saben fue la segunda mujer de Percy Shelley. No era de sus poemas favoritos, ¿no? de su marido, pero los dos compartían un entusiasmo por Dante, que has mencionado. Sabemos, porque además Shelley murió con 29 años, pero tiene una obra muy extensa y tiene una correspondencia maravillosa también, y sabemos por sus cartas que él pasaba, cuando ya los últimos 4 años de vida estuvo en Italia con su mujer Mary y con algunos familiares más, y sabemos que pasaban tardes enteras en la Catedral de Milán leyendo a Dante, y él tradujo varios pasajes de la Divina Comedia, y le fascinaba sobre todo el infierno y el purgatorio. Y yo creo que de ahí también viene un poco ese interés por... Bueno, es algo compartido por otros románticos, porque Lord Byron también le fascinaba a Dante. Tiene un poema que se llama La profecía de Dante, escrito en tercera rima, y entonces creo que por ahí le viene toda esa fascinación. En cuanto al atractivo de lo visual, digamos, si hay algún... Shelley era un enamorado de Italia, llegó a hablar muy bien italiano, tenía un don de lenguas excepcional, porque él ya en Eton, en el prestigioso internado inglés, allí aprendió latín y griego, y también francés, italiano, y después aprendería también alemán y español. Y sabemos que no solo tradujo a Dante, sino también a Goethe y a Calderón de la Barca. Estas son algunas de sus grandes influencias. Y el hombre no iba mucho a clase en Oxford después, pero se pasaba 16 horas al día en su habitación leyendo de una manera un tanto desordenada, pero con mucho provecho. Y yo creo que de Dante viene toda esa fascinación por los aspectos como más oscuros de la existencia humana. Y todo el tema visual que has comentado, bueno, él en sus cartas, si hay un aspecto de la cultura italiana del que se empapa especialmente, es la escultura. Él era un gran enamorado de la escultura, y eso lo descubre en Italia. Y hay como una fascinación por los cuerpos y la danza también, porque claro, esto es como decía Eduardo, el poema describe un carro triunfal que va arrastrando a toda la humanidad, pero esa humanidad están como organizados como en distintos círculos y bailan alrededor del carro, ¿no? Que parece como una danza de la muerte. Recuerda un tanto a ese motivo medieval de la danza de la muerte que habrán visto quizás en alguna ilustración o en el séptimo sello de Bergman, la escena final. Pero hay un matiz de Shelley que yo creo que es interesante, que es que, o sea, la danza de la muerte se produce al final de la película de Bergman, ¿no? Cuando uno va a morir, ¿no? Pero Shelley representa toda la existencia humana como una danza un tanto frenética, desordenada, de personajes que no saben muy bien qué están haciendo allí, pero están bailando alrededor del carro, ¿no? Y hay como una fascinación por el cuerpo humano, el movimiento, que me parece muy plástico, y que quizá también podemos relacionar con las coordenadas del romanticismo que habías comentado antes. Otra cosa que me gustaría destacar, y ya es que simplemente que es un poema escrito, porque Shelley, este es un poema de 540 versos, un poema sofisticado, una obra maestra, yo creo, una de las grandes obras maestras de la literatura inglesa y del romanticismo, pero es un poema que Shelley escribió en su barco en unas semanas, en mayo y junio de 1822, antes de ahogarse en un accidente de navegación, y lo escribió en el barco sin diccionarios ni en fin, y en unas pocas semanas, ¿no? Y estamos hablando de un hombre, tampoco me gusta como decir, poner en el pedestal la figura del genio, mitificar, no me gusta mitificar, pero sabemos por su correspondencia y por las cartas de Mary y por sus manuscritos que era un hombre que podía escribir más de 200 versos al día. Y eso cualquiera que haya escrito poesía sabe que
no es nada fácil, ¿no? Y menos cuando se está en un barco navegando, pero sí, así lo hizo. Y menos si lo haces en tercetos encadenados. Si escribes verso libre, ahí algunos pueden escribir 200 y hasta 2000, pero desde luego en un barco y en terceto encadenado canónico, kantiano, pues tiene efectivamente mucho mérito. Lo de que este factor de la escritura en el barco y de su muerte en el barco, de su amor por los lagos italianos, por los lagos ingleses, él era un adorador de la navegación. Él tenía dos grandes pasiones, bueno, tres diría yo. Una la literatura, otra la navegación y la tercera las mujeres. Y a las tres dedicó gran parte de su corta y turbulenta vida, porque realmente la vida de Shelley, yo creo que podemos decir, sobre todo sentimentalmente, no solo por sus viajes y por sus, digamos, accidentes, sino por las relaciones sentimentales que mantuvo, fue una gran turbulencia. Pero en ese aspecto de la navegación es curioso que, amando él como amaba la navegación, los barcos, el mar, el agua, no supiese nadar. Y por eso se murió, porque naufragó el barco en un lago, si no recuerdo mal, bueno, o era... Es en la costa de Liguria. Por tanto era el mar, sí. Correcto. Se ahogó en un naufragio, naufragó, hubo una tormenta muy fuerte, naufragó, y él se murió porque no sabía nadar. Un gran amante del mar, del agua y de la navegación, pues no sabía nadar. Y esa es una de las contradicciones que hacen interesante quizá una vida, aunque bastante tonta, una muerte. Pero es que le gustaba el riesgo. Le gustaba exponer su vida al riesgo y vivir un poco al límite, ¿no? Como hoy la gente le gustan los deportes extremos. O sea, que no quiso aprender a nadar por si se ahogaba. Bien. Eso también es muy romántico. Hay una cosa que me gustaría sí mencionar, porque yo siempre lo he pensado así, incluso de pequeñito, cuando el profesor de literatura o de historia, porque te lo podía explicar uno u otro, nos hablaba del carro triunfal, como llegaban los generales romanos, ¿no?, a Roma victoriosos después de haber aplastado algún pueblo bárbaro en algún rincón de Europa o del norte de África. Te contaban que detrás del general victorioso iba un esclavo, un sirviente, ¿no?, que le susurraba al oído aquello de recuerda que has de morir, memento mori, que es un ejemplo de anticlímax absolutamente maravilloso. Yo lo utilizaría siempre para explicar lo que es la figura o una situación anticlimática. Un general que entra en la capital de un vastísimo imperio con una victoria o muchas a sus espaldas, que recibe la ovación, la admiración infinita del pueblo de Roma, de su emperador y de todo el mundo, y que lleva detrás, como ha dicho Luis, un botín en forma de seres humanos encadenados y en forma de riquezas sin cuento, que se encuentre a un humilde servidor que a la oreja le diga esto pasa rápido, esto no dura, esto no te lo vas a llevar, recuerda que has de morir. Me parece un ejemplo de anticlímax brutal en relación con el libro del que estamos hablando. Yo quería mencionarle bueno, también Luis ha mencionado el gusto de Shelley por la parte o las partes relativas al purgatorio y al infierno de la Divina Comedia. A mí no me extraña que prefiriera el infierno, yo también lo prefiero, y Mark Twain también, ¿no? Mark Twain decía que él prefería el cielo por el clima y el infierno por la compañía, ¿no? Bueno, pues Shelley también debía de participar de ese pensamiento. Yo quería preguntarle a Luis también sobre cómo percibe él, o qué puedes decir sobre la simbología vinculada al poemario. Es decir, ha salido muchas veces, hemos mencionado, porque es el motivo central, el carro triunfal, ¿no? Pero ¿cómo entiendes tú? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo articulas? Si es que es posible articularlo. Una interpretación de los símbolos que utiliza Shelley, que me parece un poeta fuertemente simbólico. ¿Cómo entiendes tú eso? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo crees que ha funcionado él en ese terreno? Sí, ahora te respondo. Solo quiero añadir antes un apunte sobre el tema métrico que comentaste, simplemente porque has mencionado varias veces la terza rima, el terceto encadenado que usa Shelley
siguiendo a Dante. Solo quería decir que es una proeza notable en inglés, porque el inglés es una lengua que tiene muchas menos rimas que el italiano, que el español, que cualquier lengua romántica. Entonces, la terza rima es un esquema métrico tan estricto y tan rígido que en una lengua como la inglesa resulta extraordinariamente difícil escribir en terza rima. Y que yo sepa, yo diría que este es el mejor poema en terza rima escrito en inglés. Es la única obra maestra que yo conozco escrita en terza rima en inglés, y eso es algo pues que tiene una facilidad el hombre, ¿no? Absolutamente extraordinaria para encontrar rimas, y no son forzadas, y fluye con mucha naturalidad el poema. Eso lo quería decir. En cuanto a la simbología, bueno, es un libro, claro que es un filón, ¿no? Porque para los críticos. Harold Bloom, el gran crítico norteamericano, se doctoró con una tesis después libro, sobre Shelley, que se llama Shelley's Myth-Making. Y hay todo un capítulo sobre el triunfo de la vida, y claro, trae de cabeza a los críticos, porque además, como al estar inacabado, hay muchas interrogantes, muchas preguntas que quedan sin responder. Yo lo que tengo claro es que ese carro evidentemente representa... El título a mí me parece un tanto irónico, porque es el triunfo de la vida, pero en verdad es como un triunfo de la muerte de Bruegel, ¿no? Que están todos ahí, hay esqueletos incluso, y murciélagos, el final es muy fantasmagórico, hay todo tipo de criaturas que parecen salidas de un cuadro de Bruegel, ¿no? Entonces a mí lo del triunfo de la vida me parece un tanto... O la vida triunfa en el sentido de que arrasa con todo, ¿no? Que nadie sale vivo de la vida. Pero el carro en sí es muy interesante, porque se va metamorfoseando a lo largo del poema. Tiene dos apariciones y tiene un aspecto bastante diferente en cada una de ellas. Sabemos que va la vida teóricamente subida al carro, pero tiene un aspecto más, tal como la describe, parece más como nos imaginamos a la muerte, con una capucha oscura y va como agazapada, y es algo un poco siniestro. Y después hay un auriga, como un conductor del carro, que como el dios Jano de la mitología grecolatina tiene cuatro caras. Y el carro, digamos, tiene 4 caballos, o sea que supongo que hay una cara para cada... Pero los caballos son invisibles, uno solamente puede oírlos, pero no verlos. Entonces, tengo claro lo que significa el carro en cuanto a la vida, la muerte. Después hay una aparición muy potente del sol y de la luna, ¿no? El sol como fuente de vida y de energía, y la luna, yo creo, como en Lorca representa la muerte también. Lo que pasa es que, claro, yo creo que una metáfora en poesía es como un pozo del que uno puede sacar agua siempre y nunca se agota el agua, ¿no? Y en el momento en el que uno intenta racionalizarlo y encorsetarlo, como que siento como que estoy limitando a Shelley, ¿no? Que lo estoy empobreciendo. Creo que, en fin, sugiero estas líneas de interpretación, pero creo que el poema no se agota ni mucho menos en ellas, ¿no? El carro, famoso, el motivo del carro, Juan Eduardo Cirlot, en su celebérrimo y muy recomendable diccionario de símbolos, lo identifica con el carro del sol, por una parte, es un motivo clásico en muchas mitologías, el carro del sol, va circulando por el firmamento, pero también señala Cirlot que en muchas mitologías, o en algunas mitologías, en algunos cosmos simbólicos, también ese mismo carro que representa el astro principal que nos ilumina es un símbolo del ser humano. El carro es una representación del ser humano. El conductor es la propia mente o psicología del hombre. Los caballos son las fuerzas vitales que lo empujan a través de la vida. Las riendas son la inteligencia y la voluntad que conducen a esas fuerzas vitales. Es decir, todo el conjunto del carro también representa al ser humano, y creo que eso también, intuyo, está detrás del carro de Shelley. Por cierto, el mismo año en el que Shelley escribió este poema, o muy cerca de él murió en el 22 y lo dejó acabado, por tanto hay que pensar que lo escribió, en fin, pues eso lo sabemos perfectamente, mayo-junio. En el año 21
John Constable, que es uno de los mejores pintores ingleses, a mí desde luego me gusta mucho, pintó el famoso El carro de heno, que es una, no sé si ustedes lo tienen o lo han visto, les suena, es una de las imágenes icónicas de la pintura inglesa y en particular de la pintura inglesa decimonónica del siglo XIX. Y paradójicamente, en relación con la obra de Shelley, es una pintura, es un óleo muy apacible. Representa, se ve un molino, el típico paisaje inglés idealizado en buena medida también, con unos señores que conducen el carro de heno con gran tranquilidad, ¿no? Y a mí, cuando caí en la cuenta de esta cercanía en la composición de ambas obras, me llamó la atención, porque efectivamente el triunfo de la vida de Shelley, ahora que lo ha mencionado Luis, yo he escrito un texto para este acto después de la lectura del libro, que, en fin, publicaré en un medio cultural, lo he titulado El triunfo de la muerte, porque yo he tenido esa misma sensación, la sensación de que Shelley parece hablar de la vida es un personaje, la vida está ahí, los seres humanos involucrados, sumidos en ese tránsito, atados al carro de la vida, etcétera, etcétera, pero en realidad a mí es un libro que me transmite una gran sensación de lo siniestro. Con esto no pretendo desanimar ninguna lectura, pero yo como lector no he podido evitar sentirlo. Y quería citar unos versos escritos por Luis, porque esto hay que subrayarlo. La traducción de la que quiero hablar, antes de que aquí llevamos ya un ratito, no quiero que acabemos la charla sin hablar de la traducción. Yo siempre subrayo, siempre me ha llamado la atención cuando, por ejemplo, leo algo que ha escrito un crítico, que ha escrito cualquier persona sobre una traducción. Leer cosas como, por ejemplo, el libro es de Shakespeare. Está traducido y entonces la persona que habla sobre ese libro dice, como dice Shakespeare, abre comillas, y entonces cita la traducción. A mí eso siempre me ha llamado enormemente la atención, porque eso no lo dice Shakespeare. Eso lo dice el traductor. Shakespeare dijo otra cosa, y literalmente. Shakespeare utilizó otras palabras pertenecientes a otro código. Y por lo tanto hay que subrayar la labor de los traductores siempre. No estoy diciendo con esto que en las reseñas haya que decir, como dice Luis Castelví. No. Pero se podrían intentar encontrar maneras intermedias de decirlo, o bien decir, como dice Shelley, y dedicar siempre necesariamente un espacio a la labor del traductor, que es una manera indirecta de reconocer que eso no lo dice Shelley, sino Luis Castelví en este caso. Por lo tanto, hay que subrayar la tarea del traductor y hay que subrayar que lo que voy a leer ahora para ilustrar este carácter, digamos, un poco fúnebre, un poco siniestro del libro de Shelley, es resultado de las opciones que ha tomado él. Él ha tomado opciones. El traductor decide constantemente. Por eso el trabajo de traducir es tan estresante. Porque en esta vida lo que estresa es decidir. Si no tuviéramos que decidir nada, viviríamos tranquilísimos, yo por lo menos. Viviría en una paz tibetana. Pero hay que decidir. Y el traductor decide cada palabra, cada coma, cada espacio en blanco. Y él ha decidido, por ejemplo, traducir los versos de Shelley de esta manera, insisto, esto para ilustrar lo que él ha avanzado. Un segundito antes de que los veas, ¿verdad? Sí. Porque una idea al hilo de lo que has comentado, que un gran admirador de Shelley fue T.S. Eliot, que escribió A Tierra Baldía exactamente 100 años después, en 1922, o sea, hace 100 años, y que tiene un tono igual de distópico, e incluso en los tramos finales casi apocalíptico, ¿no? Así que quería resaltarse, o sea, que T.S. Eliot conocía perfectamente a Shelley y sobre todo ese poema lo admiraba muchísimo y quería destacarlo. Sí. Bueno, yo quería leer unos versos de los que ha escrito él para subrayar o para ilustrar lo que antes ha mencionado sobre el carácter, digamos, más siniestro o más vinculado a la muerte o más sugeridor de la muerte, ¿no? Que para mí tiene en este pasaje, en otros también, pero en este tiene incluso un color como expresionista, avant la letra, ¿no? Como un impacto visual muy potente, ¿no? A la sombra del ala de demonios
los viejos esqueletos incubaban a sus crías desnudas. Se reían por las cuencas vacías de sus ojos del vicario poder de los gusanos, vestidos de monarcas que convierten en osario la tierra. Y un poco más adelante sigue. De cada rostro hermoso y miembro fuerte cayeron como el polvo la frescura y la firmeza. No hubo acción ni forma que guardara la gracia de vivir. La juventud, la frente de alabastro, fue rasgada por cuitas, donde antes lucía la esperanza. Se extinguieron los ojos con un brillo de leona, despojada de su último cachorro. Son unos versos extraordinarios, muy bien traducidos. Aquí naturalmente no he copiado el original, pero cuando leía el libro iba contrastando los dos, como creo que hay que hacer. Y la traducción, en general la traducción de Luis, se lo comenté ayer en una conversación que tuvimos, es una traducción espléndida. Y no lo digo porque esté hoy aquí con él. También lo voy a decir por escrito, lo he dicho ya, y lo pienso sinceramente. Es una traducción espléndida. Es una traducción que reproduce, bueno, él lo explicará mejor que yo, en el decasílabo, que es el verso clásico de la tradición culta española, de la tradición lírica culta española, para reproducir ese pentámetro yámbico de tan difícil traslación en lenguas romances en general, ¿no? Su traducción es magnífica. Es una traducción fluida, flexible, donde no se transparenta la sintaxis del original, y eso es muy importante. No solamente, para traducir bien, no solamente es encontrar la correspondencia de cada palabra, sino de alguna manera hacer que el conjunto no te permita intuir detrás la sombra de la sintaxis del original. No se tiene que ver ninguna sombra detrás de esta opción, porque si no, perturba la lectura. Y la lectura no es convincente, no te convence como lector. Yo quería, ahora te paso para que tú hables tal. Sí me gustaría que cuando, si te parece bien, hablando de la traducción y tal, sí me gustaría que nos expusieras cuáles han sido las principales dificultades a las que te has enfrentado al abordar este texto. Todos los textos tienen su aquel, incluso los que parecen más sencillos, todos presentan siempre alguna cosa extraña, ¿no? Alguna dificultad particular. Sí me gustaría que expusieras un poco con qué te las has visto y deseado en el caso de Shelley. Pero yo quería, antes de que lo hicieras, si quería leer, por ejemplo, y sí quería hacerlo en inglés, será una cita muy breve, en inglés, y la correspondencia que él ha encontrado en castellano, para que vean ustedes lo bien que ha funcionado eso, ¿no? Por ejemplo, dice Shelley: ills which if ills can find no cure from thee, the thought of which no other sleep will quell, nor other music blot from memory, so sweet and deep is the oblivious spell. Esto da un vuelco serpentínico, pero respetuoso con la esencia de Shelley en la traducción de Luis. Dice: tus males, si lo son, no tienen cura. Dulce y penetrante es el filtro leteo. No hay letargo ni música capaz de producir el mismo efecto amnésico. Me parece impecable. Pues, si me permitís, pongo otro ejemplo. All that was seemed as if it had been not, as if the gazer's mind was strewn beneath her feet like embers, and she, thought by thought, trampled its fires into the dust of death. Y dice él: reinó la desmemoria, parecía derramada la mente como lumbre bajo sus pies, pues ella caminaba pisando pensamientos extinguidos. Si hicierais la comparación exacta entre las palabras que eligió Shelley en su momento y las que ha elegido Luis 200 años más tarde para traducirlo, veríais cómo él sabe captar la esencia de la imagen y incardinar esa esencia en unas palabras distintas y en una imagen que puede ser hasta distinta, pero esa misma esencia significativa está en su traslación.
Por lo tanto, pues oye, enhorabuena por la introducción, que es un trabajo espléndido y, en fin, no sé, si nos quieres hablar sobre cómo has abordado este trabajo, qué dificultades principales has encontrado y cómo has conseguido superarlas. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, la cita que has leído al principio de cómo van perdiendo la fuerza y la belleza, eso me parece es un pasaje extraordinario en el que hay los personajes que van atados al carro, van emergiendo sombras de ellos, que son sus ilusiones, esperanzas perdidas, ¿no? Que las van perdiendo a medida que el carro avanza y me parece una de las imágenes más potentes del poema. En cuanto a la traducción, bueno, Shelley es un poeta, es uno de los grandes poetas ingleses. A mí me intimidaba un poco al principio, pero seguí el método de trabajo siguiente. En primer lugar, bueno, me senté con mi queridísima amiga Prue Shaw, la autora del prólogo, que es una señora de 83 años, que es una gran especialista en Dante, la mayor especialista en Dante en Reino Unido. Y leímos el poema juntos, verso a verso, palabra por palabra, desmenuzándolo. Cuando no entendíamos algo, mirábamos a Harold Bloom o Rayman o otros autores, porque Shelley es un poeta sapiencial, ¿no? Y entonces primero intentamos entenderlo en la medida de lo posible, ¿no? Verso a verso, palabra por palabra, lo que los ingleses llaman un close reading, muy profundo, tomando muchas notas. Y después había que tomar, a mí quizá lo más difícil fue decidir, optar por qué solución métrica, ¿no? Porque como has dicho, el iambic pentameter en inglés es una lengua muy rica en monosílabos y mucho más concisa que el español, por eso es una lengua tan maravillosa para la poesía, porque puede decir mucho en un único verso. Y en español, pues el equivalente es, como has dicho, el endecasílabo, pero el español necesita más sílabas para decir lo mismo, ¿no? Y entonces yo no sabía cómo afrontarlo, y al final se me ocurrió la solución por la que opté, que es respetar la equivalencia métrica de iambic pentameter endecasílabo, pero de cada 5 estrofas en inglés añado una más en español, que puede chocar un poco de entrada visualmente, porque claro, ves en la página izquierda 5 tercetos y en la derecha 6, pero me servía para siendo fieles al estilo o a la forma escogida por Shelley, preservar, salvaguardar la mayor parte de contenido original, ¿no? Y otra dificultad es que bueno, pretextos, como ven, es una editorial que hace unos libros preciosos, con muy buen papel, pero no les gustan las notas a pie de página, ¿no? Entonces no querían notas a pie de página o mínimas, y claro, bueno, es un poema, no diría yo que no es un poema, es un poema que tiene sentido, no es un poema surrealista, que aquello no, hay claves de lectura y se puede entender, ¿no? Pero yo quería que la traducción fuera, por así decir, más divulgativa, ¿no? que ayudara al lector. Entonces eso obligaba a un cierto esfuerzo a veces explicativo, que no quería llevar hasta el extremo de perder el misterio, ¿no? del original. Y luego está todo el tema sonoro, de que Shelley es un poeta con un oído extraordinario. En mi traducción no hay rima, renuncié a la rima, porque es casi imposible, yo creo, mantener esa estructura. Pero claro, quería que una persona que no sepa inglés pueda leer a Shelley en español en mi traducción y disfrutarlo como artefacto poético. Y eso obliga pues a mucha escritura, reescritura, leerlo en voz alta, tener buenos amigos, lectores, exigentes, que le critiquen a uno, y pasar por muchos borradores hasta que acabe siendo lo más pulido posible, ¿no? Y aunque se pierda la rima, pues hay evidentemente muchos otros recursos, la literación, los ecos internos, las asonancias, para intentar... En fin, que a veces uno se siente un poco como un malabarista, ¿no? Cuando traduce poesía, porque se trata de mantener todo el contenido, la forma, el sonido, y intentar perder lo mínimo posible.
Bueno, yo no sé si querías leer algunos versos, quizá, o podemos podemos... dejar si hay alguna pregunta. Tú también has comentado que Prue no habla español, traduciste. Sí, es verdad, mi colaboradora Prue no habla español, pero sabe italiano y eso ayuda mucho, ¿no? No, yo no sé si hay alguna... Bueno, ya has leído tú unos versos que yo creo que con eso... Sí, yo creo que con eso está bien en cuanto a lectura. No sé si hay alguna pregunta, pero vaya, no se sientan obligados tampoco a preguntar nada. Pero si alguien tiene curiosidad por algo, alguna pregunta... Lo que yo quería añadir simplemente es que esta ilustración tan bonita de la portada es del propio Shelley, porque Shelley, fuimos Prue y yo a Oxford a ver en la biblioteca bodleiana los manuscritos de Shelley, porque queríamos ver, se conserva entero el manuscrito del Triunfo de la Vida, y entonces nos encantó. Hay dos cosas en los manuscritos de Shelley nunca decepcionan, nos dijo el bibliotecario, que además son muy buscados, los estudiantes siempre quieren verlos. Y hay dos cosas que nos llamaron mucho la atención. Una es que, Shelley, aunque era un aristócrata de baja alcurnia, como se peleó con su padre, no podía trabajar porque era noble, pues siempre tuvo problemas de dinero. Entonces todos sus manuscritos están llenos de pequeñas sumas y restas, como de a ver de cuánto le quedaba para llegar a fin de mes, pero incluso en el Triunfo de la Vida. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. En un libro como este, en un manuscrito como este, habla de la vida y la muerte, estas honduras y tal, que sume cuánto le debe al carnicero, ¿no? Me parece maravilloso. No, y lo último que escribió en Inglaterra antes de marchar, abandonarla para siempre, fue como un recibo, ¿no? de un tema, y dejó sin pagar el barco. Y la segunda cosa que nos fascinó y maravilló es que los manuscritos están llenos de ilustraciones de veleros y velas, porque como dijimos, él era un enamorado de la navegación. Y esta nos gustó especialmente porque está en el manuscrito del Triunfo de la Vida, y además porque es que las letras del poema salen del barco, y es que es así, porque él, como dije, lo estaba escribiendo a bordo del barco que lo compró, se llamaba Don Juan, pero claro, siendo Don Juan el título de la obra maestra de Lord Byron, le daba un poco de cosa, ¿no? Navegar lo admiraba mucho, ¿no? Pero bueno, también había una cierta rivalidad sana. Total, que lo rebautizó como Ariel, ¿no? Y es a bordo del Ariel donde se el poema, y nos encantó la imagen de las letras saliendo del velero. Y Luis, ¿cómo decidiste traducir este libro? ¿Porque te gustaba especialmente? ¿Fue un encargo? No fue un encargo, fue sobre todo Prue, que es, como dije, una queridísima amiga, la viuda de Clive James. Ella llevaba toda la vida, en esa casa se respira poesía, ¿no? Porque Clive era un poeta, ella es especialista en poesía, y en esa casa están todo el día hablando de poesía. Y yo he tenido la suerte de vivir allí con ellos, cuando estudiaba en Inglaterra, y entonces siempre me estaba hablando del Triunfo de la Vida, y lo leímos juntos, y la verdad es que yo cuando lo leí caí de rodillas, dije, pero Dios mío, si esto es como La Tierra Baldía, o esto es una gran obra maestra de la literatura. Y no la conoce nadie, pero no la conoce nadie en España, pero tampoco en Inglaterra es tan conocida, porque es que Shelley, hay que decirlo, a diferencia de Byron, es el único que triunfó en vida, pero Shelley en vida no publicó casi nada. Y entre que además casi toda su obra es póstuma, y además este poema, siendo inacabado y tan peculiar, pues como que no es un poema que esté en el imaginario, ¿no? Y claro, entonces yo sentí que de repente tenía una misión en mi vida, una misión que era traducir a Shelley, este poema en particular de Shelley, y darlo a conocer, aunque sean unos 200, 300, yo ya me doy por satisfecho, ¿no? Los happy few que dicen en Inglaterra, y así fue como decidimos hacer el libro. ¿Sí? Y entonces Luis hizo esto que él ha mencionado, un close reading, hizo una lectura radical, que es la que hacen los buenos traductores. Los buenos traductores, si quieren serlo, han de leer radicalmente el texto. Es la lectura más profunda que se puede hacer. Todos, si somos buenos lectores, intentamos meternos de verdad en el texto. Pero si has de volcarlo a otro idioma,
ahí, y quieres hacerlo bien, no te queda más remedio que hacer una lectura distinta, mucho más profunda de la que podamos hacer cualquiera de nosotros en un contexto normal. O sea, eso que él ha dicho de palabra por palabra con una persona nativa de esa lengua, etcétera, ¿no? Experta en poesía y en Shelley, esa lectura casi letra por letra es realmente la que hay que hacer, y es uno de los requisitos fundamentales para que luego el resultado sea tan bueno como es en este libro. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Sí, perdón. Antes comentabas que a la hora de realizar la traducción has elegido por no mantener la rima, cosa que por otra parte en los poetas ingleses, yo por lo menos lo que he leído suele ser así. Aquí Coleridge es porque, bueno, pues es muy difícil mantener esa rima, que en inglés sí que tiene un lirismo muy claro. Pero a la hora del contenido hermético, para mantener las imágenes, ¿cómo de complejo ha sido? Quiero decir, el componente mítico en Shelley está. Entonces, a la hora de traducir, ¿cómo has hecho para que eso siga? Bueno, sí, gracias por la pregunta. La rima, o sea, yo quiero responder también a lo de la rima. Yo creo que hay casos en los que, si, por ejemplo, si tradujera a Lord Byron, el Don Juan de Lord Byron, que siempre el witty, el ingenio está en el pareado final, yo creo que ahí sí que a lo mejor la rima tendría sentido, preservarla en los dos últimos versos, ¿no?, de cada estrofa. En el caso de Shelley, simplemente que es que como cada terceto, el segundo verso rima con el primero y el tercero del siguiente, y así va encadenado hasta el final, es un traductor, te vuelves loco, ¿no? Porque yo creo que una cosa es usar la rima encadenada para crear un poema original, pero preservar eso en traducción es que te obliga a ripios o a soluciones muy extravagantes. Y en cuanto a las imágenes de Shelley, pues hay o sea, lo primero, si me acercas, Eduardo, la imagen de la luna, por ejemplo, gracias. Es decir, hay un momento que él compara el carro que lleva esta figura agazapada, que es la vida, pero como la muerte, la compara con la luna creciente. Y yo al principio no lo entendía muy bien, ¿no? Voy a leeros cómo lo traduje y luego lo explico. Dice: al igual que cuando el temporal despierta fuerte y la luna creciente, blanca concha, se estremece en el aire carmesí que marca el límite entre día y noche y anuncia una llegada en su regazo, mece la sombra de su madre muerta, cuya tenue figura se reclina en el éter oscuro de su cuna. Así venía un carro, y entonces, es decir, que nos ha comparado el carro triunfal que lleva esta figura agazapada con la luna creciente, ¿no? Y yo intenté, digamos, mantener esta imagen tan potente en la traducción, pero después al final convencí a pretextos y me dejaron añadir unas poquitas notas al final, no al pie del poema, para que no moleste, porque hay gente que le molesta. Pero al final, por ejemplo, aquí puse una nota que me gustaría leerte porque explica esta imagen tan potente. La imagen de la luna anuncia la primera irrupción del carro triunfal, narrada por Shelley en los versos más adelante. Al igual que la luna creciente parece contener una sombra, el resto de la propia luna, en su regazo, el carro transporta a una oscura forma agazapada en su interior. Entonces, si lo imaginas, está muy claro, ¿no? El paralelismo. A mí me recuerda a Góngora también un poco, que a veces son imágenes que te chocan mucho, pero si en inglés dicen if you break it down, ¿no? Si lo desmenuzas, acabas viendo que tiene pleno sentido. Así que espero que entre la traducción y las notas finales, pues haber podido preservar toda esa imaginería por la que me preguntabas. Gracias. A mí me gustan las notas. Me divierten, abren como ventanitas en el poema. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, de nuevo reitero mi gratitud a todos los asistentes y a Eduardo, muchísimas gracias. Y estaré aquí con mi bolígrafo por si alguien quiere decir alguna cosa. Muchísimas gracias.